Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy vamos a compartir la escritura de nuestro Señor titulado Identificados con Cristo. A manera de introducción, el apóstol Pablo escribió posiblemente en su segundo viaje misionero la carta a los Gálatas, entre el año 49 o 50 después de Cristo. Los cristianos estaban siendo persuadidos por un evangelio diferente al que aprendieron. Pablo les hace recuerdo de su antigua vida como perseguidor de la Iglesia de Cristo en el judaísmo, y luego el cómo se regocijaron los hermanos de aquel lugar cuando vieron predicar el evangelio de Jesús a Pablo. En esa época se introdujeron falsos hermanos que inducían a los cristianos a judaizar, e incluso Pedro estaba siendo persuadido en ello. Y esa actitud estaba arrastrando al buen amigo Bernabé. Había algunos judíos que testificaban a Pablo como falso apóstol de Cristo, pero claramente estos estaban en error, y Pablo defiende su apostolado, indicando que fue por revelación todo lo que aprendió y vio, y que Dios lo separó desde el vientre de su madre para el evangelio a los gentiles. Esta carta de los Gálatas habla de la libertad en Cristo y de la justificación por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por lo cual Pablo, preocupado por tal situación, hace reflexionar a los cristianos de aquel lugar del verdadero vivir del evangelio, e incluso llama anatema al evangelio que no va con las enseñanzas de Cristo, ya que el verdadero evangelio pertenece a Jesús, el Hijo de Dios, y los apóstoles, como todo creyente, somos sus mensajeros de comunicar el evangelio como Él enseñó, no como nosotros llegáramos a inventarnos, mis queridos hermanos y hermanas. No prediquemos otro evangelio, prediquemos el evangelio que Jesús nos enseñó en sus sanas escrituras y santas escrituras. Gálatas 2:20. Nos vamos a enfocar en esta porción de la Escritura, el cual dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, el apóstol, aquel perseguidor, se convirtió a Cristo de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas. No le dijo no a Cristo cuando Cristo le encomendó a los gentiles. Cuando Pedro, el apóstol, se encontraba con el centurión, a quien le dijo el ángel: ve a llamarlo. Y fue. El centurión se llamaba Cornelio. No conocía al Cristo crucificado, pero hacía limosnas para Dios, para ver si sus oraciones eran oídas. Y verdaderamente fueron oídas, y vino aquel ángel y le dijo: envía a ciertos hombres a cierta ciudad donde está Pedro, y tráelo. Cuando aquellos hombres llegaron al lugar indicado, el apóstol Pedro estaba en un éxtasis y vio en el cielo caer un lienzo en el cual estaban toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles, todo animal que un judío no podía comer, que eran malditos para ellos, que eran cosas inmundas. Y una voz del cielo le habló a Pedro y le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo a Cristo, le dijo aquella voz: nunca en mi boca ha entrado cosa inmunda. Y aquella voz del cielo le dijo: no llames inmundo a lo que Dios ha purificado. Hermanos, hemos sido purificados por Dios, por medio de Cristo, por su sangre. Por su sangre hoy tenemos entrada a ese trono celestial. Somos parte de su pueblo, por la fe. Aunque no somos descendientes directos de los judíos, somos descendientes de la simiente de Abraham, por la fe en Cristo Jesús. Pedro acudió al llamado, y el Señor salvó a Cornelio
y a los que con él estaban. Y todos los judíos que fueron con Pedro quedaron sorprendidos, atónitos de cómo el Espíritu se derramó sobre aquellas personas. Ciertamente en Cristo Jesús no hay acepción de personas. Todos somos el mismo. Todos somos uno en Cristo. No hay judío, no hay griego. Todos somos iguales. Todos estamos identificados con Cristo, con Dios por medio de Él. Y bueno, en Galacia, cuando el apóstol Pablo y Bernabé fueron y se encontraron con Pedro, Pedro estaba siendo inducido por ese evangelio diferente, ese evangelio que estaba diciendo a los cristianos de aquel lugar: deben judaizar. Y ahí sale el apóstol Pablo y le dice: tú siendo judío, vives como gentil, ¿y cómo pides que a los gentiles judaizar? No es Cristo más las obras, es solamente Cristo. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Ciertamente Pablo tenía razón. Solamente podemos llegar a Dios por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor, porque en Él está la gracia de Dios, aquella gracia que descendió del cielo y miró a todo hombre y le dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso Pablo nos habla en esta mañana y nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora estoy viviendo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Todos tenemos un pasado, todos tenemos una vida antigua, pero ahora tenemos una vida nueva y estamos identificados con Cristo, reflejamos a Cristo. Ya no somos más esclavos del pecado. Nuestro viejo hombre murió juntamente con Cristo en aquella cruz, porque estábamos bajo la maldición de la ley, y Cristo nos dio vida en su muerte. Romanos 6:6 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y Pablo nos recuerda en Colosenses 2:13-15: y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz de Cristo, hermanos, poder de Dios, dice la Biblia, sabiduría de Dios. Qué difícil entender esa sabiduría. El que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. El que se halló orando en Getsemaní, el cual dijo mirando al cielo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú quieres. E Isaías nos dice: por cuanto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, el cual fue tras de su trasquilador, enmudecido no abrió su boca. En su muerte tenemos vida, hermanos. Él se entregó por nosotros. Por eso esta mañana digamos: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no tenemos una vida antigua, tenemos una vida nueva en Él. Tenemos su vida, hermanos. Agradezcamos eso a Dios con todo nuestro corazón y reflejemos a Cristo y dejemos aquella vida antigua. Y ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, hermanos. Eso es lo que tenemos que decir. Como ese joven que tiene a Cristo ahí en su corazón palpitante, Cristo vive en mí. Así estará nuestro corazón. Así estará, hermanos. Nosotros hemos sido renacidos por Cristo. Por tanto, debemos vivir para Él. No nos olvidemos vivir para Cristo, hermanos, porque Él dio todo por nosotros. Dio su vida. La salvación es gratis porque tuvo un alto precio. Nadie lo puede pagar. Cristo lo hizo, por amor a ti y por amor a mí. Y el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 15, 17, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, todos hemos tenido un pasado. Y está en nuestro pasado. Ahora en Cristo, todo es nuevo. Entendamos eso. Y ya no vivamos con nuestro ego, sino que vive Cristo en nosotros. Entremos a nuestro corazón y en ese trono donde estamos sentados, levantémonos y digamos a Cristo: siéntate, Señor mío y Dios mío, vive tu vida en mí, porque ya no vivo yo, mas Cristo, mas Él vive en mí. Gracias, Señor, gobierna mi vida como solamente tú lo sabes. Gracias por perdonarme mis pecados. Gracias por darme esa vida. Enséñame a vivir para ti. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La verdadera fe en Cristo mueve al creyente, queridos hermanos, a vivir para el Señor y a glorificar a Dios Padre por medio de Él, y no por medio de cumplir la ley. Nuestra motivación no está solamente en cumplir la ley, no. Nuestra motivación está en lo que Cristo hizo en aquella cruz. Veamos al crucificado, hermanos. Miro a Cristo y veo sus heridas. Veo su sangre cayendo por su rostro y su cuerpo. Y le digo a Cristo: ¿por qué mueres, Señor? ¿Por qué mueres? Y la Biblia nos responde y nos contesta: porque Él te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti. Por eso lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 2, nos dice lo siguiente: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta. ¿Cuántos años tienes? Te falta un periodo más, si Dios quiere, si Dios así lo permite. Ese tiempo de gracia que el Señor te regale. ¿Cómo vas a vivir? La Biblia te aconseja y te dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta, queridos hermanos. Por eso el libro de Salmos nos dice lo siguiente. Es un salmo que escribió el rey David. Y lo dijo de la siguiente forma, inspirado por el Espíritu Santo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Podemos decir nosotros, hermanos, en esta mañana a Dios: el hacer tu voluntad me ha agradado?
¿Podemos decirle al Señor que su ley está en medio de nuestro corazón? ¿Cómo estamos, hermanos, delante de Dios? Somos pecadores perdonados por su gracia, no por las cosas que nosotros hemos hecho o llegáramos a hacer. Y reflexionemos que lo que ahora estamos viviendo en nuestra carne, lo vivamos en esa fe del Hijo de Dios. Procedamos de esa forma, queridos hermanos, porque Él nos amó. La Escritura dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuevamente contemplemos al crucificado, viendo sus heridas, y nuevamente le preguntamos a Cristo: ¿por qué mueres, Señor? Y la Biblia misma te contesta y te dice: Él te amó y se entregó a sí mismo por ti. Cuán grande es el amor de Cristo. Es indescriptible. La mentalidad humana no alcanza a comprender el amor de Cristo por un pecador. Ese amor nos constriñe para perseverar en el Evangelio del Señor Jesús. Tenemos que perseverar, mis queridos y amados hermanos, en el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Así como hemos recibido esas buenas nuevas, esas buenas noticias, prediquemos lo que está escrito en la Biblia. No nos inventemos otro evangelio. Prediquemos a Cristo crucificado, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No caigamos en el error de que si estoy con Cristo, con Jesús, que soy cristiano, voy a prosperar, voy a salir, siempre me va a ir bien, nunca voy a pasar por necesidades, por afrentas. Hermanos, ¿por qué somos cristianos? Ahora entiendo que Cristo se entregó por mí, al igual que se entregó por ti. Y por su sangre nosotros hemos sido curados, queridos hermanos. Aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Y saben qué más? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso, por su llaga, nosotros fuimos y somos curados. Él dio su vida por nosotros. No por nuestros títulos que tenemos. No por las empresas que hayamos logrado tener o alcanzar. No por los recursos económicos que tenemos. Simplemente Él nos amó. Porque Él vio desde los cielos que no había ninguno que haga lo bueno. Pero Él vino e hizo lo bueno, hizo la voluntad del Padre que está en los cielos. Hermanos, San Juan, el apóstol, ¿qué nos dice en su escritura? En el capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Está hablando Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Escuchen bien. Jesús dice que Él es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y Gálatas nos dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa revelación la recibió Pablo en su corazón. Nosotros también recibámosla, hermanos. Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por ti. Él dio su vida por mí. No por las cosas que nosotros hacemos o llegáramos a hacer. Es por pura gracia, hermanos. Ese regalo inmerecido del Padre de las luces. Y el apóstol Pablo lo entendía muy bien en su corazón. Por eso en esta mañana él nos dice en 1 Timoteo, cuando le escribe a su hijo espiritual,
en el capítulo 1, versículos del 14 al 17. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los cielos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Pablo fue un desolador de la iglesia, un destructor de la iglesia de Cristo. Pero Dios, en su infinita sabiduría, lo eligió para el apostolado a nosotros, a los gentiles. Por eso Él nos dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo vino por los pecadores, hermanos, no vino por los sanos. Él vino por los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Él reconoció que fue desolador de la iglesia, que él fue pecador, que él permitió la matanza de muchos cristianos, de muchos que seguían a Jesús. Por esto fui recibido a misericordia. Su arrepentimiento llegó al cielo, llegó delante de Dios, delante de Jesús. Y el Señor, lleno de misericordia, vio a este hombre y lo perdonó y le dio vida eterna. Nosotros no tenemos por qué juzgar, hermanos, lo que Cristo hace. Si hubo alguien en tu vida que te hizo mucho daño, pero lo hacía porque no sabía lo que hacía, y nosotros actuábamos también de esa manera. Pero Cristo vino a su vida y ya no estuvo más en tinieblas, sino que pasó a la luz resplandeciente. Cuando Pablo, desolador de la iglesia, fue a Damasco y quedó ciego de la visión que tuvo de Cristo, porque Cristo le dijo, ve a tal lugar y espera. Porque Cristo le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Y él les respondió, Señor, ¿quién eres? El mundo no sabe, hermanos, quién es Cristo, no sabe quién es Cristo. Y Cristo se presenta siempre a las personas. El hombre por sí mismo nunca busca a Dios, nunca busca a Cristo, nunca lo va a hacer, porque no está en nuestra naturaleza. Sino que Él deja las 99 y viene por las 100. Él vino por ti. Y le miró y le dijo, ¿qué quieres que haga? Así deberíamos responderle a Cristo, hermanos. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dijo lo que tenía que hacer. Y Pablo se ganó una fama en medio de los cristianos. Y Cristo se le presentó a un hermano, a un profeta, llamado Ananías, y le dijo, ve a tal lugar porque Pablo está orando, Saulo está orando ahí. Y este profeta le dijo a Jesús, Señor, pero tú no sabes quién es este hombre. Este hombre es un desolador de tu iglesia, es un destructor. Mató a muchos de nosotros. Y todavía tú quieres que vaya y lo sane. No sabes quién es este hombre. Y Cristo le responde y le dice, ve, porque yo le mostraré a él cuánto debe sufrir por amor a mi nombre. El amor por el nombre de Jesús, hermanos, realmente es indescriptible y vale mucho. Y ese hermano acudió al llamado. Fue, dejó sus pensamientos sobre esta persona y simplemente acudió al llamado. Llegó donde Saulo de Tarso, que es Pablo el apóstol, le devolvió la vista
porque Cristo le dio el poder para hacerlo. Y mira cómo Cristo estaba reconciliando ahí. Y estaba mostrando el amor. Por eso nosotros tenemos que mostrar ese mismo amor por los pecadores, por aquellos que nos han lastimado, por aquellos que han hablado mal de nosotros. Y si esas personas conocen a Cristo, regocijémonos en verlos predicar, en verlos compartir el Evangelio. Porque nosotros hemos venido del pozo, hermanos, de ese pozo, de ese lodo cenagoso. De ahí nos ha rescatado Cristo y nos ha dado vida. Nos ha elegido. Siéntete feliz. Que tu corazón palpite por amor a Él. Y digamos como dijo el apóstol Pablo: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Cristo nos ha dado una nueva vida, hermanos, porque nos amó y se entregó por nosotros en aquella cruz. Llega la etapa de las conclusiones. Veámoslas. La salvación es por gracia, por medio de la fe de Cristo, no por obras de la ley. Solamente es por gracia, por medio de la fe. No hay ley que nosotros podamos hacer para llegar a Dios. No es Cristo más la ley. Si fuese Cristo más la ley, entonces por demás murió Cristo. Simplemente es Cristo, hermanos. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Pidamos a Cristo que viva su vida en nosotros y despojémonos del viejo hombre viciado en delitos y pecados y revistámonos de Cristo. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, dispongamos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo dejó su gloria y bajó a este mundo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se hizo maldición por nosotros, a fin que vivamos por medio de Él. Y la justificación de Dios es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Depositemos toda nuestra confianza en Jesús y en lo que Él hizo en aquella cruz por amor a nosotros. Llevemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a otros, porque muchos lo necesitan, y no un evangelio diferente. No agarremos la palabra de Dios y lo acomodemos a nuestra forma de pensar, a lo que nosotros queremos llegar a ser. Estudiemos diligentemente y llevemos la palabra de Dios tal cual el Espíritu Santo nos inspire y nos diga: quiero que hoy hables de esto. Así está mi iglesia, así están mis hijos. Llevemos el Evangelio, el mensaje del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesús, a otras personas, y no un evangelio diferente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que eso esté en nuestros corazones como ese joven alzando sus manos al cielo y mirando a su Padre, y su corazón palpitante por su Cristo amado, diciéndole: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo mismo tenemos que decir a nuestros conocidos, a las personas que nos encontremos. ¿Por qué tenemos que sentir vergüenza? Somos cristianos, somos de Cristo. Ya no vivamos nosotros mismos, sino digámosle al mundo entero: mas vive Cristo en mí. Hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Identificados con Cristo, tomemos nuestra cruz, tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Sigámoslo a Él. Muchas gracias por su atención
Dios les bendiga en esta hermosa y linda mañana.